Muy buenos días, bienvenidos a una edición especial de nuestro ciclo Conversaciones en el Museo de Arqueología. Y digo que es especial porque durante todo el mes de julio nuestras videoentrevistas se enfocarán en el legado y la trascendencia de nuestro insigne arqueólogo Julio César Tello, en el marco de haber sido considerado por el Plan Bicentenario como uno de los 21 intelectuales más renombrados de estas efemérides. En ese contexto, eh, que, que hemos invitado a ilustres investigadores para que nos hablen sobre la impronta de Tello desde una perspectiva objetiva, concisa y crítica. Para esta oportunidad tenemos la gratísima presencia de Rafael Vega Centeno Saralafós, quien es arqueólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en antropología por la Universidad de Arizona Tucson en Estados Unidos. Fue profesor de arqueología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del programa de humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. En la actualidad es profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica y ha dirigido investigaciones sobre las primeras sociedades complejas del Valle de Fortaleza y sobre las poblaciones tardías en la cuenca del río Yanamayo en Ancash. En la actualidad dirige una investigación sobre la ocupación Lima del complejo Maranga. Muy buenos días, profesor, y muchas gracias por la invitación a este ciclo de conferencias. Buenos días, Víctor. Gracias, más bien al contrario, a ustedes por invitarme. Bien, profesor, entonces, para iniciar la conversación, le quisiera preguntar justamente lo que mencioné hace un momento, que Julio Tello, el arqueólogo peruano, ha sido considerado por el Plan Bicentenario como uno de los 21 intelectuales peruanos más importantes de estas efemérides, ¿no? ¿A qué cree usted que se debe este reconocimiento? Bueno, yo primero diría que decir que está entre los 21 es quizás un poco mezquino. En una de esas podría estar entre los 5 más importantes. Ajá. Porque un intelectual se lo evalúa por su obra en términos de su rigurosidad y de su originalidad. Uh-huh. Entonces, más allá de cuánto Tello podía pesar como intelectual, el asunto es que él nos deja un legado difícil de igualar. Uh-huh. Tello tiene una preparación que él va forjando a lo largo de su etapa de estudiante que poca gente la tenía. Recordemos que él llega como migrante a Lima y sale adelante en Lima con una brillante tesis para graduarse de médico y después va a hacer un posgrado en antropología en Harvard. Uh-huh. Y, ojo, antropología, para quienes piensan que entonces no era arqueólogo, antropología en Norteamérica es la gran rama que incorpora etnología, arqueología, antropología física, es antropología lingüística. O sea, cuando uno dice que alguien que en Norteamérica tiene un posgrado en antropología, es que tiene esta visión. Y esta era la visión de Tello, porque y luego de eso tiene importantes pasantías en Europa, lo cual le da un know-how sobre la gestión museística, Uh-huh. que también va a ser clave en su labor. Entonces, ahí comenzamos por una persona que se esfuerza en prepararse como pocos en esa Uh-huh. época. Y quiero resaltar algo también importante. Cuando uno ve no sé si tú, Víctor, tenemos de todas maneras una diferencia en edad, cuando uno ve los álbumes de figuritas de Uh-huh. historia del Perú de aquellos tiempos, Uh-huh. ¿no? Y estaban pues los héroes de todas las batallas y todo lo demás, Claro. pero había su parte también de intelectuales y no digo nada que sea, digamos, demasiado secreto. Uno veía en todos esos cromos de los intelectuales destacados, había uno que destacaba por ser más oscuro que el resto. Uh-huh. Y ese era Claro. Tello. O sea, Tello tiene una extracción andina y todos sabemos, más aún a principios del siglo XX,
¿no? En este nuestro país tan diverso y a veces tan discriminador, cuán difícil podía ser para una persona de origen andino, ¿no? Ujú, claro. Desarrollarse. Ujú, Todas las cosas que él tuvo que poder haber enfrentado, no hay que ser muy mago para imaginárselas, ujú, ¿no? Y Tello sale adelante por su brillo personal. ujú, ujú. Yo me puedo imaginar a toda la gente que en esas épocas le pudo saber chicharrón de cebo, tener que decirle doctor Tello, ¿no? Ujú, claro, Al indio este que, ¿cómo es posible que supiera tanto? claro. Ya pueden decirme que estoy especulando mucho, pero nadie me va a negar que es un escenario que tranquilamente en esa Lima tan aristocrática debió ser bastante verosímil. En fin, ahí vamos a cómo se forja el perfil. Ya eso como testimonio de vida lo vuelve un personaje muy ilustre. Pero en Ujú, segundo lugar, eh, Tello produce conocimiento, es un ujú, incansable investigador y produce explicaciones, teorías originales. ujú, A claro. Tello no se le puede en esa época en la arqueología mundial, más o menos que había un debate entre lo que se llaman los evolucionistas versus los difusionistas. Ujú, Casi era una suerte de bandos intelectuales que englobaban a diferentes expresiones. Y de ambos lados hay gente que ha querido explicar a Tello como un evolucionista o como un difusionista, y Tello no encaja en ninguna. Tello trasciende ujú, esas divisiones. ujú, Eh, y además de eso, el trabajo de Tello tiene tanta fuerza que trasciende también el ámbito académico. ujú, Tú y yo hemos estudiado sobre la cultura matriz en el colegio, tú y yo hemos aprendido Paracas Cavernas y exacto. Paracas Necrópolis, Ujú. ¿no es Está cierto? bien. Hemos aprendido que el Perú tenía profundidad histórica, Ujú, que detrás de los incas había todo un mundo de largos tiempos. Y si alguien se encargó, ok, no es que Tello lo inventó, mal que bien el trabajo de Ule antes había dado todo este trasfondo, pero la labor incansable de Tello de comunicar el conocimiento ujú, marca un gran hito. O sea, si uno ve los planes curriculares nacionales, ¿no? En un momento el plan curricular incorpora las culturas prehispánicas. ujú, Y eso es a partir del legado de Tello. Porque no hay que olvidar otra cosa, Tello no simplemente es el investigador, sino también es el director de museo. claro. Entonces, Tello siempre está consciente de que hay que ofrecerle a la nación el espacio donde conozca su cultura. Ujú, Y es así como él es el incansable propulsor del Museo Nacional, ¿no? claro. Con esa idea de que la nación se merece un museo acorde con su legado. Y hasta cierto punto yo diría, Tello sacrifica mucho de como su proyecto personal. Hay muchas cosas, cuánto Tello publica en vida y cuánto se publica de manera póstuma, Ujú, ¿no? claro. Él pudo dedicarse a terminar de hacer todos sus libros y definitivamente tener un brillo muy especial, Ujú, pero no, él está involucrado en muchas dimensiones. Entonces, eso nos deja ujú, un legado inmenso, desde la escuela rural más humilde hasta los colegios de élite, ¿no? En el colegio estudiamos lo que Tello nos legó, ujú. ¿no? Es, Entonces, ¿cuántos intelectuales peruanos han tenido ese peso en la construcción de la idea de nación? ujú. Definitivamente para mí ahí hay un peso inigualable en Julio César Tello. Es interesante lo que menciona, profesor, y quiero coger una frase que usted ha dicho hace un momento de que Tello es productor de conocimientos, ¿no? Y mi siguiente pregunta es la siguiente con respecto a lo que usted dice. Como en toda ciencia, las teorías también pueden caducar o superarse, ¿no? ¿Cree usted que las principales propuestas de Julio César Tello, como por ejemplo que la cultura matriz de la civilización andina estaba en Chavín, siguen vigentes?
¿cuáles habrían sido las críticas o cuáles han sido las críticas o reformulaciones a estas teorías de Tello? Eh, a ver, no es que en toda ciencia las teorías se pueden Ujú, reformular. Si hay una ciencia que no reformula sus teorías, ujú. esa ciencia se ha estancado, ¿no? Claro. Pasa en la física, pasa en la medicina y pasa en las ciencias sociales, ¿no? Si Ujú, todavía lo de Tello fuese vigente exactamente como lo dijo Tello hace más de 70 años, ujú. significa que no hemos avanzado nada como ciencia, ¿no? Claro. Eh, entonces, ¿qué cosa hay de vigente y no? Ubiquemos a Tello cuando lo dice, ¿no? Tello está en una fuerte polémica frente a la idea de que el origen de la civilización andina es exógeno, Ujú, producto de influencias externas, y el argumento fuerza de Tello es no, la cultura andina se desarrolla en los Andes, ¿no? Y hay gente que dice, no, él dice que fue en la Amazonía. No, hay gente que viene desde la Amazonía, ujú, ¿ok? Y desarrolla una cultura original en los Andes, conociendo el medio ambiente y adaptándose al medio ambiente, desarrolla una cultura original en los Andes. Eh, de ahí, bueno, la idea de la cultura matriz, tal como lo plantea él desde Chavín. Lo que pasó después en el conocimiento es que se empezaron a encontrar evidencias en muchos lugares del país de expresiones de civilización, de culturas complejas anteriores a Chavín, tanto en el flanco occidental, en la costa, en zonas de Yunga, como en la misma zona altoandina. ujú. Entonces, ahí han habido algunas reflexiones interesantes que más o menos lo que hicieron fueron, yo diría algo así como poner a Tello de cabeza. Ajá. Uno de los mejores ejemplos es la propuesta de Lumbreras, ya no Chavín como la matriz, sino como la síntesis, Ujú, claro. ¿no? Como que Chavín es el lugar donde convergen todas las expresiones culturales de diferentes regiones en este sitio que se vuelve como el gran centro de peregrinación donde llega todo el mundo, Ujú, ¿no? claro. Eh, es, como digo, si la idea era una suerte, puedes imaginarte una pirámide invertida con Chavín en el inicio que irradia todo, Ujú. Lumbreras voltea la pirámide y decir todo converge en Chavín, Está bien. ¿no? Ajá. Y lo cual también era una manera de reivindicar un detalle importante de lo de Tello, y es que Tello encontraba que Chavín era un sitio definitivamente singular, y Tello y Lumbreras rescataba la singularidad del sitio, ¿no? El otro, desde el extranjero, tenemos la propuesta de Richard Burger, ¿no? Ujú, Richard Burger lo que plantea es que quizás Chavín podría haber sido una especie de culto, ¿no? ujú, Eh, que también ocurre luego de muchas expresiones complejas, ¿no? Él le da un toque un poco más coyuntural, como que pudo ser un culto de crisis, ¿no? Pero igual termina sintetizando toda la experiencia civilizatoria previa, ¿no? En este ujú. gran culto que se expande. Entonces, estoy seguro de que si uno revisa bien la literatura, verán que entre don Luis Guillermo Lumbreras y don Richard Burger hay muchas discordancias, Ujú, pero hay esta línea común de siempre resaltar el protagonismo de Chavín dentro de este desarrollo temprano de la civilización andina, ¿no? Hay quienes en la actualidad pueden cuestionar de que se siga enfatizando esa centralidad de Chavín, ¿no? Pero inclusive quienes cuestionan eso nunca van a dejar de reconocer que se trata de uno de los sitios clave para entender lo andino en ese momento, ujú. ¿no? Y entonces, nada de todo esto que estoy hablando hubiera ocurrido si no hubiera habido a primera mitad del siglo XX alguien que hubiese llamado la atención tanto acerca de este sitio como fue Tello, Claro. ¿no? Profesor, también usted hace un momento ha mencionado de que Tello pues, es casi como un prototipo de arqueólogo nacional, ¿no? De su formación, ¿no? Y su ejercicio profesional cuando ya
hace práctica arqueológica después de su periplo en Estados Unidos y Europa, ¿no? Y mi pregunta era la siguiente. ¿Cree usted que es un poco limitante, digamos limitante, asociar la arqueología peruana con esta forma de vida y quehaceres de Tello? ¿Es Tello un modelo, un patrón vigente de la práctica arqueológica en el Perú actual? Ah, no debería serlo. O sea, Ujú, las arqueólogas y los arqueólogos del presente no tienen que estar buscando el patrón, el modelo de a quién hay que seguir o cómo hay que hacer. Tello siguió su propio camino. ujú, Y otros colegas después que han tenido contribuciones notables a a la arqueología peruana siguieron su propio camino, ujú. ¿no? Y esos son tus aptitudes, tus inquietudes, tus expectativas, tus intereses quienes lo llevan, ¿no? Eh, no hay modelos a seguir, no es yo quiero ser como fulano o como mengana, o sea, eso es, digamos, justamente hacer lo que no hizo Tello, que es traicionar nuestra propia singularidad, ¿no? O sea, la trayectoria de Tello no es una trayectoria modelo, es su trayectoria. Y Ajá, es importante para entender al personaje, entender su trayectoria. Pero no necesariamente tiene que ser el modelo, así tenemos que hacer todos, ¿no? ujú. Interesante. Además, ahora hay tantos arqueólogos, a comparación de la época de Tello, que todos haciendo lo mismo, qué aburrido sería. Claro, claro, tienes razón. Profesor, y, y ya pasando un poco a un tema puntual de la obra de Tello, ¿usted cree que cuando Julio C. Tello publica su libro, uno de sus primeros libros, Antiguo Perú, Primera Época, en 1929, él Ujú. entendía que deberíamos hablar más de un Antiguo Perú y no de sociedades prehispánicas? ¿Cuál cree que es la diferencia sustancial entre ambos conceptos? A ver, cada vez, a mí, bueno, esto quise no presionar, todos esos términos que no solamente es prehispánico, Ujú, preinca, precerámico, ujú. preagrícola, eh, tienen un defecto y es que definen a la época por lo que no hay, por lo que Ajá. viene después. Y ya eso condiciona cierta lectura de la historia. Ujú, Y por ese lado, el concepto de prehispánico aparentemente marca que el centro histórico es la hispanidad, ujú, lo hispánico. Entonces hay que pensar en qué es lo prehispánico. ujú. Ya el asunto ahí me parece por lo menos discutible, ¿no? La idea de Antiguo Perú, que retomó Lumbreras en su famoso volumen del 69, mi modesta contribución el año 2017, Repensar el Antiguo Perú, un volumen justamente trata de tomar la posta de esto y es decir, no son las evidencias inconexas de lo que somos ahora, ¿no? Ujú, Tenemos en cuenta que si bien la República Peruana como tal existe desde 1821, la gente que habita es parte de esa república el día de hoy, tiene raíces en cosas mucho más antiguas. ujú, Entonces podemos tener un Perú republicano, un Perú colonial y un Perú antiguo, en ujú. ese sentido, ¿no? En el sentido de que, aunque me digan, pero el Perú no existía en esa época, no, pero existía gente en este territorio que produjo cultura, ¿no? Y mucha de esa cultura todavía la tenemos, ¿no? Ujú, Y que a quienes que digan que no decir, seguimos comiendo papas, seguimos comiendo ají, y ujú. eso fue domesticado en ese momento, ¿ok? Claro. Seguimos teniendo problemas y tenemos que ver qué hacemos con los huaicos en las temporadas de verano, y ese mismo problema había en ese momento. Ujú, Entonces, hablar del Perú antiguo es reconocer el vínculo que tenemos, no porque el rótulo República Peruana existiera o no, sino porque esa población todavía tiene algo que decirnos. ujú. Y hasta si quieren ustedes, yendo a lo más científico, porque si le hacemos análisis de ADN a esas poblaciones, encontramos a sus descendientes con nosotros. Ujú, ujú. Y algunos de nosotros quizás no lo sepamos si nos hacen el análisis de ADN y ahí tenemos algo de ellos también.
claro. Entonces yo creo, y sospecho que Tello lo intuía así también, es reclamar ese vínculo. Ujú. Interesante, profesor. Profesor, y desde su experiencia como docente, e investigador, ¿qué nos puede comentar, por ejemplo, de los archivos Tellos, tanto que están ubicados en el Museo de Arqueología de San Marcos como en el Museo Nacional, donde se resguarda la mayor cantidad de informes, escritos y fotografías que Tello recopiló durante su vida intelectual? ¿Qué aporte tiene este archivo al conocimiento arqueológico contemporáneo? A ver, bueno, Víctor, esa es una pregunta a la cual tú ya más o menos sabes la respuesta, ¿no? Ya que tuve el privilegio de trabajar un tiempo corto en el Museo de Arqueología y Antropología de San Marcos. Profesor, quisiera Y justamente, antes de que continúe, anotar a nuestros oyentes, a nuestros que nos están viendo, que efectivamente el profesor Rafael Vega Centeno, también en el año 2005, si no me equivoco, 2006, participó como miembro del comité directivo del Museo de Arqueología. Y déjenme decirle y compartir con nuestro público de que él impulsó bastante la continuación de la publicación de los archivos, de los cuadernos de investigación del archivo Tello, ¿no? Dejando, pues, por ejemplo, el cuaderno número 4 de Nepeña y Puncurí, por ejemplo, ¿no? Siga, profesor. gracias, te agradezco, Víctor. Sí, sí. Sí, justamente estaba pensando en eso y eh, yo no te imaginas la satisfacción que tengo cada vez que veo esos volúmenes que trabajamos juntos, Ujú. contigo y con el recordado Wilber, ¿no es cierto? Claro. Verlos citados. O sea, ver que, o hay colegas que me dicen, por favor, necesito la referencia de tal fotografía que ustedes publicaron tal día, etcétera, etcétera, etcétera. O Ujú. sea, ese entusiasmo por los datos que surgieron a la luz. El archivo Tello es un inmenso pozo de información y de conocimiento al que hay que zambullirse con placer. Todavía hay tanto, o sea, tanto lo que nos puede decir, es tanto lo que tiene todavía para dar y para que entonces terminemos de dimensionar el trabajo de Tello. O sea, tantas cosas que al final de cuentas él en vida no pudo publicar, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar cuando contigo revisábamos que estaban todos los borradores de una monografía sobre Pachacama, que Ujú, Tello estaba ujú. avanzando, Exacto. ¿no? Y Dios, había una recopilación erudita de cada una de las fuentes del siglo XVI o XVII que hablaban de Pachacama, una recopilación impresionante, o sea, y ahí quedó, digamos, ¿no? Ujú. Algún día espero que esas notas también a ver si es que también se Sí. publican, Ujú, porque era todo una este, contribución a todas luces importantísima, ¿no? ujú. Eh, es algo lo cual yo sigo teniendo la expectativa de continúe dando más y más datos. Acaban de ustedes de contribuir a la publicación de una nueva versión del libro de Chavín de Tello Ah, sí, y efectivamente, he podido profesor. observar las fotografías inéditas, la calidad de las fotografías. No sé, puedes ver un primer plano de esa segunda cabeza clava que ya no está más en su lugar y Ujú. cosas así Sí, sí. que uno nunca pensó que podía ver algún día, ¿no? Ujú, Entonces, es como si hubiera sido un reporte de campo de una nueva excavación del año pasado. ujú. Esas son las cosas que nos puede dar el archivo Tello. Sí. Y es un tesoro que espero que, como ustedes van haciendo poco a poco, esté al alcance de todas las investigadoras y los investigadores. Sí, justamente mi última pregunta era con respecto a lo que usted acaba de mencionar sobre la revisión del libro de Chavín que se va a presentar el día martes 15, ¿no? Ujú. Como usted bien señala, pues ameritó una revisión de aquello que todavía estaba inédito, podemos decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, yo quería también preguntarle eso, ¿no? Pero ya un poco que lo adelantó, ¿no? ¿Qué importancia tiene este libro
brevemente, ¿no? Al menos brevemente, en pocas palabras, ¿qué trascendencia tiene este libro para que haya sido considerado en una reedición de esta calidad y con estos añadidos, ¿no? A ver, primero para el que lo va a leer por primera vez, Uh-huh. ¿ya? Para que sepan lo que es una monografía arqueológica, Uh-huh. ¿no? O sea, es la visión, o sea, no solamente es mi reporte de investigación, es la visión integral que yo ofrezco de un sitio. Y no era cualquier sitio, era Chavín, ¿no? Entonces, al que lea por primera vez, miren todas las aristas que tiene. Información etnohistórica, entorno geográfico, entorno antropológico, descripción detallada del sitio, descripción de las excavaciones, ¿no? Documentación pulcra de los hallazgos y los materiales, ¿no? El catálogo que tiene de cada una de las piezas líticas de Chavín. O sea, es para que háganse una idea de cómo debería presentarse los resultados de una excavación. No simplemente el informe de mis datos y punto, sino qué significa hacer una monografía de un sitio arqueológico, ¿no? Que incluye interpretaciones, aparte de descripción detallada. O sea, no es simplemente el reporte, ¿no? Eso. En segundo lugar, léanlo con cuidado y van a encontrar que muchas ideas que han hecho famosos otros colegas, en muchos casos ya estaban intuidas ahí. Uh-huh. El famoso estudio de John Rose sobre el arte Chavín, donde dice que la lógica principal es la de la sustitución de figuras, en lo que llama los kennings, esta figura literaria escandinava. Tello lo está intuyendo. Él habla de la sustitución de figuras como parte clave en el arte Chavín, ¿no? Por ejemplo. Por dar un ejemplo. Eso por un lado para el que lee por primera vez. Y a los que ya leyeron el libro y piensan que, bueno, una reedición más bonita, el primer trabajo, ¿no?, tenía problemas por las condiciones de imprenta en la resolución de las fotografías. Claro. Vuelvan a ver las fotografías ahora y van a ver una serie de detalles que no pudieron imaginar. O sea, las mismas que fueron publicadas en el original. Pero en segundo lugar, ¿no?, tienen todos los anexos de fotografías inéditas, las que no se incluyeron en la publicación original. Y yo digo, para todos esos lectores de segundo tiempo, van a saber valorar allí por qué valía la pena esa reedición. Dicho sea de paso, mis felicitaciones a ti y a todo el equipo que ha participado en ese trabajo. Muchas gracias, profesor, porque ha sido un trabajo, como usted bien sabe, ¿no? Como todo trabajo de archivo, especialmente en un museo arqueológico, es complicado o limitante, pero satisfactorio al final cuando uno ve, pues, el producto ya en las manos, ¿no? Y esperamos que esto sea también que no sea también la primera y la última posibilidad de reeditar una obra importante de Tello, ¿no? Como es de Chavín, como fue el Paracas primera parte, sino también esperamos que se pueda reeditar las obras que faltan, ¿no? Porque la información está en los archivos, ¿no? Bien, profesor, Claro. creo que con eso podemos concluir esta interesante entrevista sobre esta figura ilustre de no solamente de nuestra intelectualidad, sino también, como usted bien dice, de nuestro casi etos nacional, ¿no?, que es Julio C. Tello, Así es. ¿no? Quizás algunas palabras finales con respecto al rescate de Tello. Bueno, no sé si rescate, porque no sospecho que no necesariamente Tello haya estado en el olvido. Tello siempre está presente con nosotros, ¿no? A veces siento que totalmente comparto la idea de que Tello, como padre de la arqueología peruana, y a veces siento que nuestros comportamientos son como el hijo menor de edad o el hijo adolescente con Tello, ¿no? El hijo menor de edad que dice que el padre es perfecto, ¿no? Claro. Y el hijo adolescente que está más bien en bronca y dice, no, mi papá está hasta las patas, no sabe nada, ve todos los defectos, ¿no?
Y esperemos que las futuras generaciones ya tengan la relación del hijo adulto, es decir, el hijo Ajá. que sabe sopesar todo el legado de su padre con y una perspectiva equilibradamente crítica. Ujú. Y espero que vayamos hacia eso. Excelente reflexión, profesor. Y déjeme agradecerle en nombre del Museo de Arqueología esta entrevista, su participación en entrevista. Y bueno, y con el público que nos está viendo, los invitamos pues a este ciclo de conferencias durante el mes de julio sobre Julio César Tello, considerado como uno de los intelectuales más importantes del Bicentenario Nacional. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.